Mi esposa me dijo que no cocinaba para mí, solo para sus hijos, que yo podía prepararme mi propia comida. Esa noche nuestro matrimonio terminó. Era un martes, recuerdo. Los días se mezclan cuando uno vive sumergido en el trabajo. Llegué a casa alrededor de las 7 de la tarde después de una jornada larga y agotadora. Lo único que deseaba era un poco de paz. La casa era mía, comprada y pagada mucho antes de conocer a mi esposa, Sofía. Cuando ella se mudó con sus 2 hijos, Bruno de 17 años y Martina de 15, 5 años atrás, se suponía que se había convertido en nuestro hogar. O eso creía yo. El aroma de pollo asado flotaba en el aire. Por un instante, el peso en mis hombros se disipó. Entré en la cocina y la escena parecía normal. Sofía estaba absorta en su teléfono, recostada en la encimera. Sus hijos estaban sentados en la mesa, con platos repletos de pollo, puré de patatas y judías verdes. Se reían al ver un video en un teléfono. Parecía la imagen de una feliz cena familiar. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta. Hola a todos. Huele delicioso, cariño, dije. Sofía no levantó la vista de su teléfono. Los niños murmuraron un hola inaudible. Fui al armario a buscar un plato y me dirigí hacia la estufa. Cuando intenté servirme, la voz de Sofía me interrumpió. No era una voz enojada, solo era plana y sin emoción. No hay suficiente para ti, dijo. Me detuve y la miré. Quedaba por lo menos medio pollo en la fuente, y mucho puré y judías. Debí haber oído mal. ¿Disculpa? ¿Qué has dicho?, pregunté. Esta vez levantó la vista con una expresión indescifrable. No hice suficiente para ti. Hice la cena para mis hijos y para mí. Me quedé paralizado, totalmente confundido. Esto nunca había pasado. Está bien, dije, parece que queda bastante. Me conformo con un trozo pequeño. Fue entonces cuando pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Me miró directamente sin emoción y dijo, no cocino para ti, Fernando, solo para mis hijos. Eres un hombre adulto, puedes arreglártelas. Y volvió a mirar su teléfono. Los niños dejaron de reír y se concentraron en sus platos, pretendiendo que no habían escuchado nada. El ambiente cálido de la cocina se volvió ártico. Arréglatelas. La frase resonaba en mi cabeza. Me quedé allí parado por unos 10 segundos, sosteniendo el plato. Mi mente estaba extrañamente tranquila. No sentí un arrebato de ira, ni una ola de emoción. Fue como si sus palabras hubieran sido una llave que giró una cerradura de cuya existencia yo ni siquiera era consciente. Un clic final y definitivo. Miré la escena, mi esposa en su teléfono, sus hijos comiendo en mi mesa, en mi casa, y yo, el hombre que pagaba todo, me quedaba sin comida. El proveedor de todo, la hipoteca, los servicios, el coche, la comida que ella usaba para preparar la cena para su familia, era ahora oficialmente un extraño, una simple fuente de dinero. No dije ni una palabra. Con movimientos lentos y decididos, volví a poner el plato en el armario. Saqué una pizza del microondas de los restos del fin de semana, la calenté y me la comí de pie en la encimera, revisando las noticias en mi teléfono. El silencio en la cocina era ensordecedor. Nadie habló. Cuando terminé, enjuagué el plato, lo puse en el lavaplatos y me fui a mi oficina. Cerré la puerta. En ese instante, nuestro matrimonio terminó. Ella simplemente aún no lo sabía. Durante las siguientes semanas, me las arreglé por mi cuenta. No hice una escena, no discutí ni exigí una disculpa. No tenía sentido. Ella me había mostrado cuál era mi lugar en la casa, y discutir sobre ello sería como un propietario discutiendo con sus inquilinos por no ser invitado a sus fiestas. Me adapté a la situación. Empecé a hacer mis propias compras de camino a casa, lo justo para mí por unos días. Compré una pequeña parrilla y empecé a cenar allí, filete, hamburguesas, pollo. Me sentaba solo en el jardín a leer. Dejé de aportar al presupuesto familiar para alimentos. Seguí pagando las facturas de la casa, por supuesto. Las luces se mantenían encendidas, pero la transferencia automática de dinero a la cuenta de Sofía para gastos de la casa, ropa para ella y los niños, comidas en restaurantes y otros caprichos, se detuvo. Por supuesto, ella se dio cuenta. Aproximadamente una semana después, vino a verme, visiblemente molesta. La tarjeta de alimentos fue rechazada, y no pusiste dinero en mi cuenta esta semana, me dijo. Levanté la vista de mi portátil. Me estoy arreglando, como tú me dijiste. Ahora que me encargo de mi propia comida, he ajustado el presupuesto. Fernando, no es gracioso. Los niños necesitan cosas. Los niños siempre son bienvenidos a la comida que yo compro, dije con calma, y si necesitas dinero para ustedes, puedes usar la tarjeta de débito de la cuenta conjunta. Esa cuenta la tenía casi abandonada, y no tenía más que unos pocos cientos de dólares. Técnicamente era nuestro dinero, pero era una miseria comparado con lo que ella recibía. Me miró con desconcierto.
Pensó que la estaba castigando por lo de la cena. No podía ver el panorama completo. No entendía que simplemente había aceptado las nuevas reglas que ella había impuesto. Ella había trazado una línea, separándose de mí y a sus hijos. Yo simplemente hice oficial esa división. Mientras ella se enfurecía por el presupuesto, yo hacía mis propios movimientos. En silencio, me reuní con un abogado especialista en divorcios, uno de los mejores. Le expliqué toda la situación, le mostré el acuerdo prenupcial que habíamos firmado, que establecía claramente que la casa y mis inversiones eran de mi exclusiva propiedad. Le entregué los últimos 5 años de extractos bancarios, que me mostraban como el único proveedor del hogar. Le hablé del incidente de la cena. Él asintió con una sonrisa sombría. Dijo que era el ejemplo más claro de la ruptura de un matrimonio que había visto en mucho tiempo. Él redactó los papeles de divorcio, que fueron entregados en la casa por un mensajero. Me aseguré de estar en casa, asando un filete en la parrilla. El mensajero le entregó el sobre, y ella lo abrió allí mismo en la sala de estar. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una rabia incandescente. Salió al jardín, agitando los papeles. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto, Fernando? Con calma, di la vuelta a mi filete. Es una petición de divorcio, Sofía. Su voz se elevó a un chillido. ¿Un divorcio? ¿Estás terminando nuestro matrimonio por una cena? ¿Hablas en serio? ¿Estás tirando 5 años a la basura por una estúpida comida? Finalmente la miré, mi expresión tan tranquila como me sentía. No, Sofía. No estoy terminando esto por una cena. Lo estoy terminando porque me di cuenta de que no soy tu esposo. Soy tu casero. Soy tu banquero. Solo soy el tipo que vive contigo y paga todo, mientras tú crías a tu familia. Tú misma lo dijiste, cocinas para tus hijos, no para mí. Bueno, ahora tú puedes averiguar cómo proveer para tus hijos también. La expresión en su rostro fue de puro asombro. La furia y la indignación se vieron reemplazadas por un pánico genuino. Por primera vez, creo que lo entendió. Nunca se trató del pollo, se trataba de todo, y se había dado cuenta demasiado tarde. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que se entregaron los papeles. Decir que el ambiente en esta casa ha estado tenso sería quedarse corto. Gracias a todos por los comentarios y el apoyo. Ayuda a saber que no soy un loco por ver la cena como el punto de quiebre. Después del impacto inicial en el jardín, el pánico de Sofía se transformó rápidamente en indignación. Pasó todo el fin de semana encerrada en su habitación haciendo llamadas telefónicas furiosas o caminando por la casa con rabia, alternando entre llorar y mirarme con desprecio. Los niños han estado casi invisibles, escondidos en sus habitaciones, y no puedo culparlos. Su primer movimiento fue llamar a su madre, Brenda. La señora Brenda me llamó, lista para la batalla. Contesté sabiendo lo que venía. Fernando, acabo de escuchar la cosa más ridícula. Sofía está fuera de sí. ¿Te estás divorciando de ella porque no te sirvió un plato de pollo? Has perdido la cabeza. Manteniendo la voz tranquila y uniforme, respondí, Brenda, con todo respeto, esto no es por un plato de pollo. Es porque me dijeron que no era parte de la familia que estoy manteniendo. La cena fue el síntoma de un problema mucho más grande. Ella chilló, está cansada. Tiene 2 hijos que cuidar. A veces un hombre debe ser un adulto y hacerse un sándwich. Estoy de acuerdo, dije. Y ahora soy un adulto que maneja mis propios asuntos de forma permanente. El abogado de Sofía puede hablar con el mío de ahora en adelante. Le di el nombre y el número de mi abogado y terminé la llamada cortésmente. Luego vino el intento de usar a los niños como arma. El lunes, Sofía se me acercó con una nueva táctica. Sus ojos estaban rojos. Su voz goteaba falsa preocupación. Fernando, tenemos que pensar en los niños. Esto será muy difícil para ellos. Los van a arrancar de su hogar y de su escuela. ¿Es eso justo para ellos? ¿Todo por tu orgullo? La miré. He pensado en los niños, Sofía, y me aseguraré de que no queden desamparados. Pero esta casa es un activo que tenía antes del matrimonio. Como nuestro acuerdo prenupcial establece claramente, no es, y nunca fue, tu herencia. Donde vivan dependerá de ti y de tu capacidad para proveerles, algo que pareces haber olvidado cómo hacer. La mención del acuerdo prenupcial tensó su rostro. No creo que ella se lo tomara en serio. Probablemente pensó que era solo un trozo de papel que no se mantendría en la corte. La presión financiera está empezando a funcionar como lo esperaba. Ella contrató a su propio abogado, un verdadero tiburón. Mi abogado recibió la primera carta oficial ayer. Las demandas son francamente ridículas. Exige el uso exclusivo de la casa, una cantidad absurda de manutención conyugal, y lo más sorprendente, quiere que pague la manutención de los niños, Bruno y Martina.
Su abogado está intentando argumentar que, al actuar como una figura paterna durante 5 años, tengo un deber implícito de cuidado. Mi abogado simplemente se rió cuando leyó esa parte. Dijo que era una táctica clásica de intimidación para forzar un acuerdo más grande. Enviamos una respuesta muy simple y firme. Reiteró los términos del acuerdo prenupcial, estableció que la casa no es negociable, ofreció una manutención justa por un tiempo limitado para ayudarla a reponerse. Y rechazó rotundamente cualquier responsabilidad financiera por unos niños que no son legalmente míos y cuyo padre biológico, hasta donde sé, sigue vivo y bien. El evento más revelador ocurrió hace 2 días. Llegué a casa del trabajo y la casa estaba llena del olor de mi comida favorita, lasaña. Sofía había preparado una bandeja enorme. Me recibió en la puerta con una sonrisa, la primera verdadera que veía en años. Hice la cena, dijo suavemente. Para todos nosotros. La miré, y luego a la mesa, que estaba puesta para 4 personas por primera vez en un mes. Era un intento desesperado y transparente de retroceder en el tiempo, de fingir que el último mes no había sucedido. Gracias, Sofía, dije con una voz educada pero distante. Pero ya tengo planes. Pasé a su lado, fui a mi oficina y unos minutos después salí de nuevo para ir a un bar local por una hamburguesa y una cerveza. Podía sentir su mirada quemándome la espalda mientras salía por la puerta. Ella no está arrepentida. Tiene miedo. No me extraña a mí, su marido, extraña mi cartera. Extraña la seguridad, extraña la vida fácil en la que podía tener una familia que yo estaba obligado a mantener, pero de la que no se me permitía ser parte. El olor a lasaña no era una disculpa, era desesperación, y eso no cambia nada. Actualización 2. Ya ha pasado un mes. El ambiente en la casa ha pasado de tenso a surrealista. Somos esencialmente 2 personas separadas viviendo en el mismo edificio, comunicándonos solo a través de mensajes de texto, y más a menudo, a través de nuestros abogados. La estrategia legal de Sofía de pedir todo y ver qué resultaba, se ha topado de frente con el muro de nuestro acuerdo prenupcial. Su abogado es bueno, pero incluso un buen abogado no puede cambiar las palabras escritas en un documento firmado y notariado. La casa es mía. Mis principales inversiones son mías. Su demanda de manutención para los niños fue desestimada en la primera audiencia preliminar. El juez prácticamente se rió en la sala, lo que, según me contaron, dejó a su abogado furioso y a Sofía llorando. Ahora que la estrategia de choque y asombro ha fallado, ha pasado a la siguiente fase, una guerra de desgaste y trucos sucios. Hace un par de semanas, empecé a ver cargos extraños en una tarjeta de crédito conjunta que habíamos guardado para emergencias. Había tenido un saldo 0 por años. De repente, aparecieron cargos por un día de spa de lujo, un nuevo bolso de diseñador, cenas caras con sus amigas. Estaba tratando de acumular una deuda matrimonial, pensando que yo tendría que pagar la mitad en el divorcio. Inmediatamente llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, congelé la cuenta y la reporté como robada, ya que ella ya no estaba autorizada a usarla para fines no urgentes, especialmente después de la separación. Envié el extracto a mi abogado, quien presentó una moción para que todas las deudas contraídas por ella después de la fecha de nuestra separación le fueran asignadas únicamente a ella. Otro vacío legal cerrado. Su siguiente movimiento fue más personal. Intentó poner a los niños en mi contra. La escuché por teléfono con Bruno. Estaba llorando, diciéndole que yo estaba tratando de echarlos a la calle y que no me importaba lo que les pasara. Me pintaba como el villano, el cruel padrastro que los abandonaba. Para mi sorpresa, no pareció funcionar tan bien como ella esperaba. Bruno tiene 17 años, ya no es un niño pequeño. Creo que es más consciente de la situación de lo que ella le da crédito. Al día siguiente, de hecho, llamó a la puerta de mi oficina. Era la primera vez que iniciaba una conversación conmigo en semanas. Hola, Fernando, dijo, luciendo incómodo. Mamá está muy alterada. Lo sé, Bruno. Lamento que tú y Martina estén en medio de esto. Él arrastró los pies. Ella dijo que nos estás obligando a irnos. Tu mamá y yo nos estamos divorciando, dije, manteniendo mi voz neutral. Esta es mi casa, así que sí, eventualmente ella, tú y Martina tendrán que mudarse, pero no los estoy echando a la calle. Tu mamá recibirá un acuerdo que la ayudará a conseguir un nuevo lugar. Él solo asintió. Está bien. Es solo que esa noche con la cena, escuchamos lo que dijo. Fue muy incómodo. Esa frase fue más valiosa que cualquier cosa que mi abogado pudiera haberme dicho. Los niños lo vieron, lo escucharon, lo sabían. Sin embargo, el movimiento más significativo llegó la semana pasada. Mi abogado me llamó, Fernando, tienes que ver esto. Sofía presentó una moción para una audiencia de emergencia. Te está acusando de abuso emocional y busca una orden de restricción para que te saquen de la casa. Mi sangre se heló. Esto era un nuevo nivel. La moción estaba llena de mentiras y exageraciones.
Pintaba mi desapego tranquilo después del incidente de la cena como un tratamiento silencioso y guerra psicológica. Afirmaba que mi control sobre las finanzas era una herramienta de abuso. Estaba tratando de que me echaran de mi propia casa. Fuimos a la corte ayer. Sofía subió al estrado y dio una actuación digna de un Oscar, llorando sobre lo intimidada y asustada que estaba de mí. Fue nauseabundo. Cuando fue el turno de mi abogado, no la atacó. Simplemente presentó los hechos. Mostró el acuerdo prenupcial, los extractos bancarios y luego sacó a relucir el incidente de la cena. Señora Martínez, dijo con calma, ¿podría relatar al tribunal la conversación que tuvo con su esposo la noche del 16 de julio con respecto a la cena? Ella se puso a la defensiva de inmediato. No fue nada. Fue una estúpida discusión sobre pollo. Eso no fue lo que pregunté, insistió mi abogado. ¿Podría decirle al tribunal lo que le dijo a él? Ella tartamudeó, tratando de evadir la pregunta. El juez, con aspecto impaciente, dijo, responda la pregunta, señora Martínez. Finalmente lo murmuró con la voz apenas un susurro. Le dije que no cocinaba para él, solo para mis hijos, y que él debería arreglárselas. Mi abogado dejó que las palabras flotaran en el aire. Usted le dijo al hombre que paga la hipoteca de la casa en la que vive, los servicios, el coche que conduce y la comida que compra, que no estaba incluido en la cena familiar. Y ahora usted alega que su reacción a esa declaración, su decisión de, como usted lo expresó, arreglárselas por sí mismo, es una forma de abuso que la hace temer por su seguridad. El juez miró a Sofía, luego a su abogado, y de nuevo a Sofía. Desestimó su moción en el acto. La calificó como un intento transparente y frívolo de manipular el sistema legal. También le advirtió que si presentaba otra moción similar, consideraría imponerle sanciones a ella y a su abogado. Salimos del juzgado y sentí que podía respirar de nuevo. Ella había lanzado su golpe más fuerte y no solo había fallado, sino que le había salido espectacularmente el tiro por la culata. La guerra no ha terminado, pero siento que la marea ha cambiado definitivamente. Ella ya no lucha por un acuerdo justo, sino que está luchando contra las inevitables consecuencias de sus propias acciones. Última actualización: han pasado 6 meses desde que comí esa solitaria rebanada de pizza de microondas. Desde la semana pasada, el divorcio es definitivo. La guerra de desgaste ha terminado. Después de su desastroso intento de obtener una orden de restricción, la lucha de Sofía simplemente pareció desvanecerse. Su abogado, probablemente dándose cuenta de que estaba librando una batalla perdida y sin querer enfrentar sanciones del juez, le aconsejó que aceptara nuestra oferta de acuerdo. Era la misma oferta que habíamos hecho desde el principio. Una división justa de los bienes acumulados durante nuestros 5 años de matrimonio y 12 meses de manutención para ayudarla a reponerse y encontrar un trabajo a tiempo completo. Era más que justo, pero estaba a un mundo de distancia de la vida de comodidad que ella había estado exigiendo. Las últimas semanas de su convivencia en la casa fueron extrañas. Toda la lucha había desaparecido, reemplazada por un silencio hosco y resentido. Contrató a una empresa de mudanzas y, en el transcurso de un fin de semana, se llevó sus pertenencias y las de los niños de mi casa. Me mantuve al margen, pero estuve allí cuando ella se fue por última vez. No me miró, simplemente cerró la puerta detrás de ella. Y eso fue todo. El silencio que dejó fue el sonido más pacífico que he escuchado en mi vida. ¿Qué pasó con ella? He escuchado que la realidad ha sido una llamada de atención muy dura. El dinero del acuerdo, que probablemente le parecía mucho en el papel, se está agotando rápidamente debido al costo de vida en la ciudad. Tuvo que alquilar un pequeño apartamento en una parte menos deseable de la ciudad. No más patio grande, no más encimeras de granito, no más vestidores. También tuvo que conseguir un trabajo a tiempo completo por primera vez en más de una década, como recepcionista en una clínica dental. Por lo que sé, se queja constantemente. Se queja de su pequeño apartamento, de tener que hacer un presupuesto, de lo cansada que está después de trabajar todo el día. Está furiosa porque su vida fácil se ha ido. La parte más interesante es lo que pasó con los niños. Hace unas semanas, Bruno, su hijo, me llamó. Está empezando a pensar en la universidad y quería mi consejo sobre algunas cosas. Tuvimos una buena conversación y al final dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes, Fernando? Mamá está muy infeliz. Grita mucho. Sigue diciendo que le arruinaste la vida. Hizo una pausa. Pero no lo hiciste. Ella lo hizo. Ahora lo entiendo. Eso significó más para mí que ganar cualquier batalla legal. En cuanto a mí, la vida es buena. He recuperado mi casa. Se siente como mi propio espacio otra vez. He estado trabajando en proyectos que había pospuesto, reconectando con amigos y simplemente disfrutando de la tranquilidad. Todo este calvario me costó mucho dinero y estrés, pero lo que recuperé fue mi respeto por mí mismo. La venganza al final no fue un plan elaborado, fue simplemente dejar que las consecuencias de sus acciones se desarrollaran.
Toda su visión del mundo se basaba en la suposición de que mi papel era proveer para ella y sus hijos, sin hacer preguntas, y que yo debería estar agradecido por cualquier migaja de afecto que ella me lanzara. Ella me veía como una utilidad, no como un compañero. En el momento en que dijo, eres un hombre adulto, arregla telas, pensó que me estaba poniendo en mi lugar, pero en realidad me estaba dando mi libertad. Me dijo que me las arreglara, y eso hice. Descubrí que estaba mejor solo. Descubrí cómo protegerme legalmente. Descubrí cómo seguir adelante. Y ahora es ella quien tiene que arreglárselas, cómo pagar el alquiler, cómo administrar un presupuesto, cómo construir una vida sin la red de seguridad que daba por sentada y que no respetaba. Su grito de "estás terminando esto por una cena", demostró que nunca entendió lo que tenía hasta que se fue. No solo perdió un esposo, perdió un estilo de vida que creía que era suyo por derecho. Y eso, tengo que admitirlo, es una resolución muy satisfactoria.